Esto es Conecta Ideas, el espacio para entender el presente y adaptarnos juntos a un mundo que cambia sin parar. Soy Héctor Delgado Paniagua junto a Samuel Jarquín. Comenzamos. Hoy hablaremos de la arquitectura nuestra de cada día. Nos acompaña Heiker Palacios en nuestro episodio Del entorno al detalle, procesos creativos del espacio al objeto. Heiker es arquitecto cuyo trabajo surge de una profunda curiosidad por el habitar y las relaciones entre personas, materiales y entorno. Ha desarrollado una práctica que busca coherencia entre idea y materia. Sus proyectos, desde viviendas frente al mar hasta intervenciones de diseño de interiores y mobiliario, conciben la arquitectura como una conversación viva entre tiempo, clima y memoria. En este episodio exploramos cómo se teje el pensamiento creativo en arquitectura, desde la escala territorial hasta el diseño de un mueble. Conversaremos sobre decisiones que nacen del entorno, la relación entre función y forma y el diseño de un mueble. Vamos a conversar con Heiker. Bienvenido, Heiker, a Conecta Ideas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Héctor, por invitarme. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a conversar sobre lo sensible entre lo macro y lo micro en la arquitectura y la creatividad. Para iniciar, vamos a preguntarte cómo influye el entorno natural en tus decisiones de diseño, desde la implantación hasta los detalles. Muy buena pregunta. Fíjate que esa es la base prácticamente de la forma y mi metodología de diseñar. Para mí todo tiene un espacio, todo tiene un lugar. En sí, el entorno natural es la información con la cual yo me baso para tomar decisiones morfológicas y para tomar decisiones funcionales. Todo esto se conjuga en un mismo momento, lo que es el viento, la humedad, la sal, la orientación solar. Y también aspectos naturales que no tienen que ver necesariamente con lo que nos provee la naturaleza, sino como las dinámicas sociales, el tipo de comunidad que me rodea y todo esto a partir de la ética, pues de cómo me voy a emplazar en un sitio y cómo mi diseño pues tiene que dialogar con el entorno, que sea una conversación respetuosa entre lo que yo proyecto y lo existente en sí y que no sea al revés, ¿verdad? Que no sea la naturaleza que se adapte a mi construcción o a mi proyecto, sino la arquitectura puede emplazarse en el entorno y tenga un impacto mínimo sobre lo existente. Y ahora estás hablando del emplazamiento, pero hablando ahora en el interior. ¿Qué papel juega la experiencia sensorial en el diseño del espacio interior? Hablando de la luz, la textura, la temperatura. Mira, para mí la experiencia sensorial es la toma de decisiones de la sensibilidad del arquitecto. O sea, está tanto la parte estética, que es producto de la información del entorno en sí, del entorno, tanto como las condiciones climáticas, como por ejemplo cómo entra la luz, qué materiales voy a usar, cómo voy a mitigar la temperatura en estos espacios en sí, ya se vuelven elecciones estéticas y al mismo tiempo se vuelven decisiones, digamos que éticas, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a trabajar materiales que puedo encontrar en la zona o también con las personas que voy a trabajar, todo esto se va personalizando y se va viendo dentro de estos espacios. Un ejemplo, si yo quiero hacer una pared de barro y la hago a través de técnicas artesanales, por ejemplo, con personas de San Juan de Oriente, cómo estas texturas se van viendo, es una relación entre el entorno, entre los usuarios y al mismo tiempo pues es algo que le regresamos a la comunidad, pues el espacio de poder trabajar en esto. También hay decisiones, digamos, como celosía, los aleros, todo esto a partir de las cosas que yo quiero comunicar en el interior. Las texturas para mí son clave, ¿verdad? Es como la honestidad del material. Por ejemplo, lo que son la madera, las piedras, los tejidos. Prefiero trabajar muchas veces con estas características más que con decisiones más industriales, que al final las termino tomando, pero trato siempre de hacer ese acercamiento a lo más honesto, a la materialidad honesta y a la ética. Y comentanos de tu estudio, mapa. Bueno, yo realmente regresé a Nicaragua hace 4 años, fui a hacer una maestría y trabajé mucho en lo que quería hacer. Pues entonces mi estudio comenzó con la fabricación de muebles, con diferentes artesanos hace 4 años y luego de esto pues
el mapa comenzó a introducirse en lo que es la arquitectura. Difícilmente podía vivir solamente de los muebles y hicimos esta transición poco a poco de los muebles, ¿verdad? De la venta, de las decoraciones de interiores, del diseño de interior. Luego pasamos a un plano más grande que era el diseño de arquitectura y ahora estamos en los procesos constructivos desde cero. Entonces ahora tenés una oferta integral desde vivienda, o sea, la edificación, diseño de interiores, inmobiliario. ¿Es así? Así es, así es. Actualmente vivo en Tora, que es una comunidad rural que está muy vinculada con lo que es el turismo. Digamos que hay una oferta interesante, tanto por clientes nacionales como internacionales. Pues ese fue uno de los objetivos, pues trabajar bien enfocado en lo que es la zona. También tenemos proyectos en lo que es el área de Managua, en el área de Matagalpa, pero la mayoría está acá. Esa transición es de entrar desde el mobiliario hasta la construcción, pues nos ha abierto muchas puertas y también las formas de comunicar, como llevar cada paso, digamos que bajo nuestro control. Arquitectónicamente se generan cosas más interesantes porque tenemos el control del presupuesto, de la estética, de la visual y rompemos con esa paradigma también de una vez construida la casa, ok, ir a buscar, que el cliente vaya a buscar los muebles, que vaya a buscar cómo vivir la casa. Entonces nosotros prácticamente hacemos todo ese proceso con el cliente y se nos genera una comunicación más fluida, se nos genera un producto, digamos que más integral. Así. Y hablemos del proceso creativo. ¿Cómo se conectan ambas escalas, la arquitectónica y el diseño inmobiliario? Hay una tensión entre lo macro y lo micro. Para mí parte todo de la misma forma, de la función y de lo que es el entorno. O sea, yo comienzo procesos de la misma manera, digamos, observando, recibiendo, escribiendo y realmente uno pensaría que el mueble es un poco más fácil, pero un mueble requiere la misma importancia, requiere el mismo tiempo, igual que un diseño arquitectónico, porque en el mueble uno nota más las cosas que no están bien. Entonces, en el mueble yo, por ejemplo, hago prototipos, es más fácil palpar, digamos, que el diseño micro que al diseño grande. Y lo que me gusta de todo esto es que también a veces estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. El proceso de interiores lo voy complementando con el diseño de arquitectura. Entonces, los conceptos se traslapan. Entonces, se genera un diálogo, digamos que muy enriquecedor. Para mí, también cómo se comparten las técnicas del mueble a la arquitectura, ese es un lenguaje también que tratamos de manera intencional, pues. Y también todo esto es un diálogo que no hago solamente yo, sino que lo hago también con mi equipo, pues desde los ingenieros a los artesanos, a los carpinteros. Entonces digamos que algo muy integral, algo donde estamos involucrados todos y se generan cosas, digamos que poéticas y no terminamos sacrificando lo que es la función. Sí, esa es una pregunta que yo quería decir, como equilibrar la función y lo escultórico, pero me estás explicando como desde el punto de vista que un mueble puede llegar a ser práctico en cuanto a temperatura, en cuanto a durabilidad, en cuanto a eso, lo que es lo práctico y el ser usado, pero también lo estético, porque tiene que también llevar una coherencia, me imagino yo, para llegar a un punto y poder combinar pues, cierto estilo. Así es, al final pues es una integración, digamos que depende mucho del concepto. Si yo quiero, por ejemplo, estar en una habitación y salir a una terraza y cómo yo hago esa transición visual y también la sensibilidad pues que me genera hacer esas conexiones interespaciales y todo sea a través del mueble y a través de la visual, o sea, de lo que entra por el ojo y también de lo que entra por el hábitat, digamos, o sea, de cómo quiero vivir eso y no necesariamente tiene que ser de una forma industrial, sino algo integral también por las texturas, una pared, cómo se me puede combinar con la elección del mueble, como también un sofá de estancia corta a un sofá de estancia larga y toda esa toma de decisiones que como arquitecto voy pensando sobre cada espacio, yo también la estoy traduciendo a lo que es el mueble y entonces ahí ya estoy cumpliendo uno de los aspectos más importantes que no solo es el escultórico, sino también lo que es lo funcional, que igualmente en lo que es el mueble es importante. Pues a veces una silla no me sirve para una terraza, pero me sirve para una oficina. Entonces también es ser muy delicado con esa información, ¿verdad? Desde escoger las telas, los tejidos, el tipo de esponja, el tipo de reclinaje.
Hasta incluso en lo climático, porque en este podcast hemos hablado sobre el aspecto de la arquitectura, nuestra de cada día sobre el clima, trayendo a colación de que nosotros vivimos en un país climático, tropical, y que en ciertas zonas no puede ser usado un mueble, en otras zonas sí puede ser usado, hablando de lo que es la llovizna. Sí, totalmente. A veces, por ejemplo, hay telas que realmente en espacios calurosos no se pueden usar. También entre las transiciones, o sea, si va a sudar mucho, hay tejidos que no están realizados, no están hechos para absorber, digamos que esas condiciones humanas. Hay maderas también que no pueden ser usadas en espacios abiertos, hay otras que no se pueden usar en espacios cerrados porque necesitan que respirar mucho. Entonces, como decís, pues se va traduciendo al confort. O sea, esa toma de decisión por condiciones climáticas se traduce a que el usuario tenga el confort, pues. Heiker, una pregunta. ¿Qué significa para vos habitar? En sí, es la relación que existe entre el espacio y la comunidad. La palabra clave es esa, la interacción entre los usuarios y lo construido y el entorno. Para mí, en sí, no se trata solo de ocupar el lugar, se trata también pues de la experiencia y qué significan los lenguajes que generamos o que se generan entre personas, entre lo construido y entre el entorno natural, pues. Entonces, si tomáramos en cuenta toda esta data, todas estas relaciones, creería yo que se generarían cosas más positivas, pues, dentro de una comunidad. Para mí es el lenguaje, pues, de la arquitectura y el usuario. Ok, Heiker, me llama la atención es que en la plática estás hablando de comunidad, has hablado de incorporación de actores en el proceso constructivo. Eh, ¿Cómo definirías tu proceso creativo como arquitecto, constructor? Bueno, yo realmente como estudio arquitectónico, hay proyectos que me llenan, hay proyectos que son interesantes como el diseño de un hotel, como el diseño de una casa privada cerca del mar, pero también hay otras cosas que como arquitectos nos tenemos que involucrar, como es lo que le retornamos a la comunidad. Entonces yo trato de hacerlo en diferentes ejes también todo este proceso. Uno, en involucrarme en procesos meramente arquitectónicos con personas que tal vez no tengan acceso a un personal técnico. Entonces comienzo pues con mi entorno inmediato, que son las personas que trabajan conmigo, los colaboradores, de cómo mejorar sus condiciones de casa, sus proyectos a futuro. Entonces generamos esos diálogos entre ellos y nosotros, y yo también aprendo de todos estos procesos. También eso como un eje. También tenemos el eje de retribución, o sea, si ellos trabajan conmigo, yo trato de tener una retribución, digamos, de meritocracia hacia ellos, de cómo pueden salir adelante y pagando lo justo también, abriendo espacios de aprendizaje. Entonces, creo que entre el diálogo de la arquitectura y construcción, ese es como lo que me termina llamando a mí, pues que además de la estética, de lo que yo entrego, también cómo fue todo el proceso con las personas de la comunidad y cada uno pues su espacio y el mérito que tienen, porque la obra arquitectónica no es solo producto mío, sino de uno, digamos que de aprendizajes comunales que se vienen heredando, así también como la toma de decisiones a veces, por ejemplo, del landscaping, como las personas de la comunidad saben mucho de toda esta información y cómo yo voy aprendiendo de ella. Entonces, en sí es este lenguaje colectivo al final, pues lo que me termina, digamos que llenando en mi proceso creativo, un lenguaje colectivo desde la persona que va a limpiar el proyecto, desde las personas que van a hacer los rellenos, los cortes de tierra, de dónde voy a comprar las plantas, de dónde voy a adquirir los materiales, y al final pues todo esto termina siendo enriquecedor y se termina notando en cada proyecto, tanto sea macro o micro. Igualmente esto sucede en lo que es la obra arquitectónica y lo que es el mueble. Muy interesante. ¿Y cuál sería la propuesta de valor desde el punto de vista arquitectónico y diseño inmobiliario que vos das? En sí, para mí es la tropicalización de un diseño contemporáneo. Muchas veces nos llenamos de muchas ideas, digamos que
tanto desde la escuela de arquitectura que heredamos, pues muy europeizadas, y entonces para mí es la traducción, digamos que de una idea contemporánea utilizando los recursos que yo tengo localmente. Entonces yo trato de hacer una vinculación entre algo visualmente que me atrae, que es lo contemporáneo, y no tratar de reproducir cosas que hemos idénticas, pues, de cosas que hemos visto, pero tomando técnicas que heredamos tanto culturalmente como técnicamente, pues. Entonces ese es mi valor, digamos, como estudio. Heiker, para finalizar, una idea que quieras dar a la audiencia sobre todo este tema que hemos hablado. Perfecto. Mira, sobre esa pregunta estaba pensando y quiero hacerle una recomendación a las personas que nos están escuchando. Es, primeramente, de mi versión de arquitecto, es ponernos a desarrollar proyectos que nos lleven al límite. Por ejemplo, una casa en medio de un desierto que solo llueve 5 o 10 veces al año, y hacer la contrapropuesta, que sería en un lugar donde llueve casi todo el año. Entonces, aunque esto no genere, digamos que, ingresos, pero son proyectos que a nosotros nos terminan llenando. Uno, los currículos, nos terminan llenando nuestros portafolios, pero lo más importante es que nos terminan generando ideas extremas. Cuando estamos en situaciones extremas se generan una idea increíble. Y no solamente desde la perspectiva de arquitecto, también este ejercicio lo pueden hacer desde la escritura, una idea fantástica y decir voy a desarrollar algo, o digamos que de una empresa inusual, generar logos, generar algún dibujo. Entonces creo que ponernos al límite nos va a generar ideas increíbles. Entonces esa es la invitación que yo hago a los que nos están escuchando. Sí, me parece una muy buena invitación el desafiarnos y para incentivar nuestra creatividad. Bueno, Heiker, te agradecemos la disposición de conversar con nosotros hoy y al mismo tiempo te invitamos a que estés pendiente de los siguientes episodios de Conecta Ideas, donde siempre queremos tener conversaciones que dejen algo que pensar para la gente. Muchas gracias, Heiker. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Samuel, muchas gracias Héctor, un placer. Así que le invitamos a toda la audiencia que sigan escuchando los otros episodios y que pongan en práctica lo que nosotros recomendamos aquí en la temporada pasada y esta. Ok, así Muchas es. gracias, Dale. Heiker, y muchas gracias a todos los oyentes. Seguiremos conectando ideas. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. En el próximo seguiremos conectando. No te lo puedes perder.